Tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Por eso voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a leer del versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días reposó. 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Pedimos que tú nos hables en esta hermosa hora, que tu palabra haga, Señor, el efecto, el trabajo por lo cual es enviada en esta mañana. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Te pedimos que a través de esta palabra tú salves al perdido, que tú sanes al enfermo y libertes al cautivo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, voy a predicar bajo el tema un evangelio que trastorna al mundo. Estamos en medio de un mundo que está en necesidad. Un mundo que muere cada día sin Cristo. Un mundo que vive en tinieblas. Un mundo que parece que las tinieblas van avanzando y que nuestra palabra, la palabra de Jesucristo que predicamos, no hace el efecto en los corazones. ¿Sabe? Porque es fácil predicar, pero cosa difícil es vivir lo que predicamos. Por eso es que muchas veces los que nos rodean, los que nos oyen, no quieren convertirse a Cristo. Porque no creen lo que nosotros compartimos. Porque decimos una cosa, pero nuestra vida, nuestros hechos dicen otra. Por eso es que hay tanta crisis en medio del cristianismo, en medio de la comunidad cristiana en estos tiempos. Todos hemos sido tocados y llamados por Dios para entregarnos y servirle al Señor con todo nuestro corazón. Pero para seguir de verdad a Jesucristo se requiere de un compromiso muy grande y de una entrega total, para poder predicar y vivir un evangelio que impacte y que transforme las vidas de aquellos que nos ven y de aquellos que nos oyen. Y nosotros somos testigos, hemos visto lo que Dios ha hecho empezando con nuestras vidas, y hemos visto el fruto de muchas personas a quienes les hemos predicado, cómo Dios ha cambiado sus vidas también. Cómo Dios ha transformado a aquel que era un borracho, ahora es un siervo de Dios. Aquella mujer de mala reputación, una sierva del Altísimo. Y así Dios, hermanos, puede hacer la diferencia en nuestras vidas, pero debemos nosotros consagrarnos para Dios. Gracias a Dios que aquí en esta nación, que aquí todavía en esta ciudad, en este condado, todavía podemos predicar libremente y dar testimonio de ese Cristo que nos rescató, a ese Cristo que murió por nosotros, que nos libertó del pecado, de las garras donde el enemigo nos tenía atados en la oscuridad por causa del pecado y el engaño. ¿Sabe? Porque hay muchos lugares en estos momentos donde está la persecución en contra de aquellos que se levantan a predicar el evangelio de Cristo. Hay ciudades donde es prohibido entrar, aún creo que lugares en Latinoamérica donde es prohibido predicar, ¿verdad?, abiertamente. Pero hay aquellos hombres de Dios llenos del poder del Espíritu Santo que se atreven a no obedecer las leyes de los gobiernos. Gente que está llena del poder de Dios, que sin importar a veces tienen que perder su vida por predicar a Cristo. Entonces yo le quiero hablar en esta hora de ciertos personajes bíblicos
que fueron llenos del poder de Dios, que Dios usó de una manera tan poderosa, que predicaron esa palabra, ese evangelio que cambiaba y transformaba vidas. Pero también te voy a dar un testimonio real. Esto sucedió durante el tiempo de la pandemia. Sé que Débora era una mujer que vivía en una aldea cristiana, una comunidad cristiana al norte de Nigeria. Un día su comunidad fue atacada por extremistas, grupos extremistas, y frente a sus ojos ella vio cómo su esposo, ese ser que ella más amaba, era asesinado enfrente de ella, y cómo estos hombres malos vinieron y quemaron su casa y todo lo que había en ella. Ella en un momento perdió todo lo que ella tenía. Tiempo después, en una reunión con otras víctimas, le hicieron la pregunta más difícil de responder, o la pregunta que muchas veces nadie quiere escuchar, y le dijeron: ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de enfrentarte a los asesinos de tu esposo? ¿Qué harías tú si tuvieras que enfrentar cara a cara a los asesinos de tu esposo? Hermanos, ella con lágrimas en los ojos respondió: ellos mataron el cuerpo de mi esposo, pero no su fe. Yo los perdono como Jesús me perdonó a mí. Oiga la respuesta de esta mujer, una mujer que estaba segura en lo que ella creía, una mujer que amaba a Dios con todo el corazón, encima del dolor, encima de la traición, encima de la circunstancia difícil. Débora, en lugar de guardar rencor, ella eligió el perdón. Esa sabia decisión le abrió puertas de bendición para que hoy ayude a otras viudas cristianas a sanar emocional y espiritualmente, llevando esperanza donde antes solo había dolor y tristeza. Hermanos, iglesia, ese es un ejemplo verdadero de lo que es vivir y predicar un verdadero cristiano, un verdadero evangelio que trastorne al mundo. ¿Por qué? Porque en lo natural el hombre no puede perdonar. Todo mundo hubiera escogido la venganza, todo mundo hubiera guardado resentimiento en su corazón. Pero ella, al contrario, ella decidió dar testimonio de esa fe, de ese Cristo en quien ella creía. Y eso es el verdadero evangelio de Dios. Es la compasión, es el amor y es el perdón en la vida del cristiano. Entonces, en esta hora vamos a ver ciertos personajes que Dios usó en su tiempo para trastornar al mundo con esa palabra que ellos predicaban, con ese evangelio que trastornaba los lugares, las ciudades, donde quiera que ellos llegaban. En primer lugar, voy a hablar de Pablo y Silas, cómo ellos trastornaban las ciudades. Donde quiera que ellos pisaban, las cosas cambiaban, todo se volteaba al revés, todo cambiaba, hermanos. ¿Por qué? Porque iban llenos del poder de Dios. No iban en sus propias palabras, no iban en sus propias fuerzas, sino iban con la unción del Espíritu Santo. Y precisamente algo parecido eran las circunstancias en la antigüedad, en la iglesia primitiva. Cuando Pablo y Silas fueron levantados, ellos a predicar la palabra, a compartir el evangelio de Jesucristo, ellos sufrieron persecución, sufrieron toda clase, hermanos, de traiciones, pero eso no los pudo callar, no los pudo detener, porque no iban en sus fuerzas. Pablo y Silas fueron dos siervos que emprendieron su segundo viaje misionero para seguir expandiendo el reino de Dios en esta tierra. Pasaron por Asia Menor hasta llegar a Europa, transformando, salvando y cambiando vidas, trastornando al mundo, trastornando todo a su paso, porque iban llenos del poder de Dios. ¿Qué es trastornar? Trastornar es un verbo transitivo que significa alterar la normalidad del funcionamiento de algo o la actividad de alguien. Es cambiarle la mente, es cambiar de hacer ciertas actitudes, ciertos hábitos, cambiarlos diferentemente. Entonces eso es lo que es trastornar. Dice según la Real Academia Española que trastornar significa invertir el orden regular de algo. Y eso es lo que hace el evangelio. Cuando vivimos verdaderamente lo que predicamos, la persona que nos oye comienza a inquietarse, porque la palabra comienza a hacer efecto, porque sale de un corazón sincero que está viviendo esa palabra. Pablo y Silas fueron hombres llenos del poder de Dios, hombres valientes y esforzados
que sufrieron toda clase de persecución durante su ministerio, quienes salieron de Filipos. ¿Se acuerdan? Unas semanas atrás les predicaba que por causa de ellos liberar a una pobre joven que estaba endemoniada, una muchacha que estaba esclava de un espíritu de adivinación, ellos sufrieron las consecuencias, sufrieron una injusticia. Ellos todavía venían tal vez con las espaldas marcadas, ensangrentadas, adoloridas cuando por esa mala experiencia que tuvieron en Filipos. Vemos que ese bien que ellos hicieron a favor de esta muchacha, cómo se había agolpado el pueblo en contra de ellos por ese favor que hicieron de liberar a esta joven. Pero el problema fue que sus amos dejaron de tener ganancias. Y eso provocó la ira, provocó el enojo en los religiosos y en la gente, en todos los magistrados. Y los trajeron a la corte donde los apresaron. Pero esa mala experiencia, esa injusticia, Dios la había preparado, hermanos, para salvar al carcelero y a toda su familia. Toda circunstancia difícil muchas veces no la entendemos. Ciertas injusticias que vienen a nuestra vida. Por eso no debemos de renegar cuando vienen, porque sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, que algo positivo, algo bueno Dios va a sacar de esa circunstancia, de esa situación difícil. Y fue lo que Pablo hicieron. Ellos estaban llenos del poder de Dios, aún con sus espaldas tal vez heridas y sangrientas de esa mala experiencia. Cuando ellos salieron de Filipos a causa de la predicación del evangelio, con demostración del poder del Espíritu Santo, ahora iban a llegar a Tesalónica, otra nueva ciudad. Y el rumor se había escuchado por todos lados. Ya oyeron lo que andan haciendo estos hombres. Andan trastornando las ciudades, andan alborotando la gente. Hay que hacer algo, hay que detenerlos. Y comenzaron ellos a tramar una persecución. Ellos querían detener que ese mover del Espíritu Santo no llegara a sus ciudades, porque Pablo y Silas iban en camino a Tesalónica y ellos ya estaban tramando cómo detenerlos. Porque eso es lo que el enemigo va a hacer muchas veces. Cuando tú te metes con Dios, cuando tú quieres agradar a Dios, cuando tú quieres compartir la palabra de Dios con alguien, hermanos, el enemigo rápido se levanta a poner estorbo en tu camino. Entonces, pero cuando estamos llenos del poder de Dios, nada nos puede detener, porque no es con nuestra propia fuerza, sino es con el poder de Dios. Entonces Él nos va a respaldar, Él nos va a sacar adelante, Él nos va a llevar, hermanos, por senda de justicia, como dice su palabra. Y ahora estos hombres alborotadores de multitudes, decía la gente, han llegado a Tesalónica. Y dice el pasaje que leímos que Pablo, como de costumbre, se acercaba a predicar y a discutir con los judíos primeramente, porque él seguía el mandato de Jesucristo. Primero a la casa rebelde, a los judíos, a sus hermanos judíos. Y él a cada ciudad que llegaba preguntaba: ¿dónde está la sinagoga? Y lo primero era correr a la sinagoga para compartir el evangelio con los judíos cristianos de ese tiempo, con los judíos religiosos. Entonces llega a esta ciudad y ¿sabe dónde fue? Derechito a la sinagoga. Y mire lo que sucede en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos del 5 al 6. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Oiga la forma en que se expresaban de ellos: los alborotadores de multitudes han llegado. Me imagino el cantinero afligido cuando estos llegan y predican, comparten la palabra de Dios. Los borrachos dejan de ser borrachos, se convierten a Cristo. Se va a acabar el negocio. Ya oímos lo que hicieron, le quitaron el negocio a aquel que adivinaba. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer algo. Y comenzaron a tramar el ataque. Comenzaron, hermanos, a sobornar, a pagarle a gente mala para que empezaran a acusarlos, a decir mentiras. Y comenzaron, hermanos, a exagerar las cosas. Entonces decía en la mañana: hay que tener discernimiento, porque cuando usted comienza a hacer las cosas bien para agradar a Dios, el enemigo siempre va a levantar a alguien para acusarte, para aumentar, para exagerar las cosas. Una pequeña cosita la hace grande,
para meterte en problemas, para callarte, para desanimarte. Hermanos, pero cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo, nada de esas cosas lo pueden detener, porque usted no va en sus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Entonces los judíos en Tesalónica eran gente rebelde al mensaje y se distinguieron tristemente por la violencia opositora a los apóstoles y a su predicación. Les irritaba oír el mensaje fiel de las Escrituras, del mismo modo como sucede en nuestros días. Porque sabe, la palabra de Dios es como un martillo, es como un fuego que quema por dentro del ser humano cuando la escucha, cuando nos confronta la palabra de Dios. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 23 y versículo 29. ¿No quema mi palabra como el fuego?, dice el Señor. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? Aquí es el profeta comparando la palabra de Dios con un fuego y un martillo poderoso. Un martillo que rompe la roca, es decir, que rompe la dureza del corazón humano. En otras palabras, esta analogía tiene el propósito de mostrar la capacidad que tiene la palabra de Dios para quebrantar el pecado, para romper la rebeldía y ablandar el corazón, para que sea moldeado según la voluntad divina de Dios. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Por eso cuando la palabra, muchos son confrontados, no la soportan, no aguantan. Todo el mundo quiere oír algo que ellos andan buscando, pero cuando la palabra de Dios nos habla y nos confronta, ahí es donde viene lo difícil. Ahí es donde muchos rechazan esta palabra. Y eso es lo que hacía Pablo. Pablo no andaba agradando a los hombres, él andaba predicando la palabra de Dios. Y cuando usted predica la palabra de Dios con autoridad, sin quitarle, sin ponerle, simplemente usted dice: así dice el Señor, así dice la palabra de Dios. Usted predica con autoridad. Hermanos, y la persona tiene dos opciones: reacciona, se humilla, la recibe, o se enoja y la rechaza. Y viene la persecución. Y eso es lo que les sucedía a ellos. Eran hombres llenos del poder de Dios, que no andaban buscando agradar a los hombres, sino compartir la verdad de Dios. Porque el mundo estaba cansado, como el día de hoy. Está cansado de palabra solamente y no pasa nada en las vidas. Hermanos, Dios está buscando corazones dispuestos. El mundo sigue avanzando, las tinieblas siguen avanzando y la iglesia sigue adormecida. Nada sucede en las vidas, simplemente nos convertimos en religiosos más y no una iglesia con poder y autoridad como la iglesia primitiva. Y esto era lo que hacía, hermano, la diferencia. Una iglesia que vivía lo que predicaba, lo que compartía, se veía en sus vidas. El testimonio que ellos daban era real. Entonces lo que estos hombres están diciendo es que donde Pablo y Silas llegaban y la planta de sus pies pisaban, todo en ese lugar cambiaba. Porque ese es el propósito de la palabra de Dios: cambia y transforma las vidas. Sin importar, hermanos, la dureza del corazón o qué tan arraigada estaba en el corazón la tradición y la religión. Al escuchar a estos hombres explicar la palabra de Dios y ser ellos mismos testigos de las señales que hacían y cómo Dios respaldaba su mensaje con milagros y prodigios, todos se convertían al cristianismo, y los que no se levantaban como enemigos de ellos. Lo que estos hombres están diciendo al decir: ahí vienen los alborotadores de multitudes, lo que ellos están diciendo es: ya llegó Pablo y Silas, prepárense, porque los borrachos y los pecadores van a dejar sus malos hábitos. Las prostitutas se convertían en mujeres temerosas de Dios, los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres, y por el nombre que es sobre todo nombre, las cadenas eran rotas. Y eso es el propósito de la palabra de Dios. Ese es el evangelio que debemos de predicar. No solamente palabras, sino poder de Dios, que se vea el fruto de lo que Dios hace a través de su palabra. Cuando predica la palabra con autoridad y gracia de Dios, la gente reacciona mal o la gente reacciona para bien. Entonces Dios es el único que puede cambiar y transformar las vidas a través de su palabra. Pablo y Silas estaban llenos del poder del Espíritu Santo y Dios los respaldaba, porque ellos no callaban ante nadie, sino que predicaban con denuedo y poder. Y lo mismo, así tantos hombres de Dios en la palabra podemos encontrar que eran llenos de Dios y Dios los respaldaba porque no callaban. Ellos siempre, nada los detenía, porque iban llenos del poder de Dios.
Segundo lugar, les voy a hablar también de Esteban. Esteban, un hombre que trastornó al concilio en Jerusalén. Esteban comenzó como diácono, fue escogido como diácono de la iglesia primitiva, porque dice que habían quejas en la iglesia de que ya no se estaba atendiendo bien a las viudas. Entonces escogieron 7 varones llenos del poder de Dios, y entre uno de ellos era Esteban. Y Esteban comenzó a meterse con Dios, fue lleno del Espíritu Santo, y Esteban comenzó a predicar, compartir, y dice que Dios lo usaba en el mensaje con poder, y él hacía milagros, prodigios, señales en todo el pueblo, y comenzó la guerra nuevamente. Comenzó el enemigo, hermanos, a provocar envidia en muchos de los judíos religiosos de todas partes, y comenzaron a levantarse para disputar de la palabra con Esteban. Pero dice la Biblia que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba, porque Dios siempre te va a respaldar cuando predica la verdad. Compartí en la mañana que hay veces, hermanos, que cuando estoy haciendo el mensaje le digo: Señor, esto no encaja acá, esto como que no tiene sentido. Bueno, pero por obediencia lo voy a poner y lo voy a decir. Eso es mi pensar. Pero sabe que al final del mensaje alguien se acerca a mí y dice: hermano, ese tema que tocó, ese pedacito, eso que dijo era para mí. Dios tocó, era mi necesidad, era lo que yo quería escuchar, era la confirmación que Dios me quería dar. Y digo: gloria a Dios. ¿Qué tal si desobedezco? Le robo la bendición a alguien. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que cuando usted predica tal y como Dios lo pone en su corazón, Dios lo va a respaldar. Tarde o que temprano, esa palabra que salió de su boca va a dar fruto en el corazón de aquella persona que lo escuchó, porque llevaba un propósito. La palabra de Dios no regresa vacía, siempre va a ser el trabajo para el cual es enviada. Y esto es lo que hacía Esteban, hermanos. Él predicaba la palabra, nadie podía discutir. Y nuevamente se vuelve a levantar el enemigo, y empezaron a sobornar a algunos hombres para que mintieran, acusándolo que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Siempre el enemigo te va a acusar. Cuando tú quieres levantarte para compartir la palabra de Dios, el enemigo te va a querer avergonzar. Hay un pasaje en la palabra de Dios que dice Pablo que el enemigo no tenga nada de qué avergonzarnos. Por eso debemos de vivir, hermanos, conforme a la palabra de Dios. Porque así, cuando nosotros vamos a compartirle la palabra, darle testimonio a alguien, el enemigo no puede como señalarnos. No va a encontrar un espacio como, porque estamos viviendo tal y como la palabra de Dios dice. Por eso es que muchas veces no pasa nada. Muchas veces el enemigo nos avergüenza cuando queremos dar testimonio, porque nos dicen: bueno, ¿y tú qué me vas a enseñar a mí? Entonces, por eso muchas veces, hermanos, cantamos como se nos predica. Aquí cantamos grandes cosas, pero en nuestra vida no las estamos cumpliendo. Es necesario que nosotros vivamos lo que predicamos para que veamos el respaldo de Dios en nuestras vidas. Esa es la necesidad urgente que hay. Por eso no sucede nada a nuestro alrededor. Entonces, como no pudieron callar a Esteban por la unción que había en él, entonces se levantó la persecución en su contra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa, y si estamos mal, nos confronta. Por eso es ese martillo, ¿verdad? Ese fuego que quema por dentro. Pero cuando estamos bien, gloria a Dios, la recibimos, aunque nos duela muchas veces. Decimos: viene de parte de Dios. Es la que nos da instrucción, es la que nos da dirección, y es la que nos da el respaldo que necesitábamos, la confirmación muchas veces de lo que estábamos esperando. Pero la palabra de Dios nos confronta, redarguye el corazón y todo lo que hay dentro de nuestro ser interior. Porque contra Dios y su palabra nadie puede argumentar y quedarse tranquilo. Cuando la palabra nos confronta, no sé si usted cuando sale a evangelizar se ha topado con gente que dice: oh, yo conozco la palabra de Dios, y tal vez más que usted. Hay gente, hermanos, que se sabe la palabra bien, pero para su propia confusión, para argumentar, para llevarle la contraria. Gente, hermanos, que usa la palabra mal, para manipular, para justificar su pecado muchas veces. Hay gente: ¿qué me vas a enseñar tú a mí si yo me la sé? Mira esto y esto. Hermanos, ellos están justificando sus faltas, sus errores, sus pecados muchas veces, porque la palabra de Dios es poderosa.
La palabra de Dios nos confronta, nos desnuda, nos avergüenza muchas veces. Por eso debemos muchas veces, lo único que es callar ante la palabra de Dios, recibirla y ponerla por obra. Y ahí viene la bendición del cristiano. Mire, dice Hebreos 4, 12, 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No es fácil predicar la palabra de verdad, porque el mundo quiere oír solo amor y prosperidad en este tiempo. El mundo ya no quiere, ¿sabe cómo le llaman ahora al pecado? Enfermedad. La sociedad ya no quiere oír la palabra pecado. Es una enfermedad nomás, que los va a llevar al infierno si no se curan. La palabra de Dios es la medicina para el pecado. Si es enfermedad, esta es la medicina. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos confronta. Duele muchas veces. Los ancianos, los escribas y todos los religiosos se levantaron contra Esteban y lo llevaron ante el concilio para juzgarlo por predicar la verdad, por predicar una palabra que trastornaba, que cambiaba y que transformaba mentes y corazones y vidas. Y Esteban comenzó a predicarle la palabra del Señor, ahí donde estaba en el banco de los acusados. Él comenzó a explicarles la palabra con poder y autoridad. Y dice la Biblia que oyendo todo lo que él les predicaba, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes del enojo. Porque eso es lo que hace, hermanos, cuando confrontamos con la palabra de Dios. Cuando hay una herida y cuando hay un problemita y que nos está tocando la palabra de Dios. Pero mire, hay mucha gente que sabe algún chisme de alguien. Tal vez alguien que sabe una mala historia por ahí, un mal testimonio, y dice: Dios me reveló, y empieza a buscar, este va para aquel, este va para aquel. Comienza a señalar. Esa palabra, hermanos, no viene de Dios. Es cuando se manipula la palabra de Dios para justificar ciertas cosas o para acusar a alguien de su pecado. ¿Cuándo es que tiene poder y autoridad la palabra de Dios? Cuando usted predica sin saber lo que está pasando en la vida de alguien, y es Dios el que habla, es Dios el que confronta, el corazón lo recibe, la gente se quebranta. Yo he visto cómo la gente llora a veces cuando Dios está hablando a través de su palabra, porque no fue con ninguna intención de decir esto va para fulanito, esto va para aquel. Es Dios el que conoce. Dice la palabra que es viva y eficaz. Es como una espada, más cortante que una espada de dos filos. ¿Sabe? Una espada de dos filos, algo que tiene filo por los dos lados. Para donde entre, va a cortar, va a doler. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Discierne los pensamientos, llega hasta adentro, hasta el tuétano, ahí donde nace la vida del hombre, donde nace la sangre. Ahí llega la palabra de Dios, porque es la que da vida, es la que cambia, la que transforma. Y dice que se levantaron enojados, crujían los dientes, porque la palabra de Dios los confrontaba duro. La palabra de Dios estaba trastornando sus vidas. No era lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, no era lo que ellos practicaban, no era lo que ellos vivían, no era lo que ellos predicaban. Eran confrontados. ¿Ha oído usted ese dicho vulgar que dice que la verdad es buena, pero incomoda y duele? La verdad duele, pero nos hace libres. Entonces muchas veces hay que aceptarla, hay que reconocer, porque la palabra de Dios siempre va a traer consuelo. Por eso a muchos no les gusta oír la verdad, y así les sucedió a estos religiosos. Sus fundamentos de tradiciones y religiosidad estaban siendo alterados y transformados por la palabra de verdad. Y mire, ya no solamente, como ya no hallaron cómo acusarlo, dijeron: basta ya, ya no podemos hacer nada, vamos a tener que matarlo, porque es lo que el diablo quiere, callar la boca de usted cuando se levanta predicando la verdad. ¿Y cuántos mártires no han habido por predicar el nombre de Jesucristo? Por no dejarse sobornar ni manipular. He oído de historias, hermanos, de iglesias, de pastores que dicen que antes de que llegue un predicador le dice: pero no vayas a tocar ciertos temas, no vayas a hablar de esto.
Hermanos, tristemente, así está el mundo el día de hoy. Así hay iglesias cristianas en este tiempo que sobornan, manipulan, se aprovechan de la fe de la gente. Pero el verdadero cristiano, el que predica la verdad, el que vive la palabra tal y como es, va a ser perseguido. A la gente no le gusta escuchar eso, no le gusta ser confrontado con la palabra de Dios, y es la que nos va a dar vida. Por eso Dios nos habla, porque Él nos ama. Y eso es lo que estaba haciendo Esteban. Dios levantó a Esteban lleno del poder de Dios, porque no había nadie que se atreviera a confrontar a esos religiosos. Según ellos iban bien, estaban actuando bien, pero no tenían compasión, no conocían la misericordia de Dios. Y mire lo que sucede en Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Oyendo estas palabras, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, se murió por predicar la verdad. Pero estaba lleno del poder de Dios. Ese es el evangelio que trastorna al mundo. No odiar, sino perdonar. Él perdonó a los asesinos. Sus últimas palabras: Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Ese es el verdadero evangelio, el perdón, como Cristo nos perdonó a nosotros. Lo mismo que hizo Débora, la mujer nigeriana, que perdonó a los asesinos de su esposo. Le mataron lo que más se amaba, pero amaba más a Cristo. Lo mismo Esteban, dándonos testimonio de lo que es vivir el verdadero evangelio. Ese evangelio de poder que cambia y transforma vidas. Sabe que con la muerte de este hombre, dice que ahí estaba un joven llamado Saulo. ¿Sabe quién es Saulo? Es Pablo después. Él andaba persiguiendo, él daba órdenes de persecución en contra de los cristianos. Y ahí le tiraron como diciendo: ten, aquí está tu trofeo, uno más. En ese momento no hizo el impacto, pero me imagino que en el corazón de Saulo se quedaba diciendo: este sí murió por su causa. Qué valiente, qué fuerte. Más adelante, Saulo se convierte a Cristo. Es confrontado. Instrumento útil me es este. Y él, de perseguidor, pasó a ser el perseguido también. Terminó con un mártir también por causa del evangelio. Como en la vida, ¿verdad? Cómo impactó tal vez la vida de ese hombre ahí. Algo Dios comenzó a hacer en el corazón de Saulo en ese momento. Esteban murió haciendo lo que más le gustaba: predicar el nombre de Cristo, disputando de la palabra con aquellos que se creían sabios y conocedores de las escrituras, pero que en realidad eran hombres necios e ignorantes acerca del conocimiento verdadero de Dios. Qué ejemplo de vivir un evangelio que trastorna el mundo. Perdonando a los asesinos, perdonando a aquellos que nos ofenden. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando viene una injusticia, una ofensa? Cuando alguien nos hace pasar una vergüenza, cuando hay una injusticia en nuestra contra, un chisme, algo que se levantó que no es cierto. ¿Cómo reaccionamos? Algo Dios quiere sacar bueno de esa situación. No sabes cómo va a impactar
la vida de esa persona que te está acusando. Porque la persona, lo normal es que se va a levantar en contra mía. Pero que usted se queda callado, cuando usted perdona, cuando usted se humilla, eso es cosa difícil. No, pues ¿cómo me voy a callar? O sea, yo soy Monroy. Mi apellido está, mi dignidad. Estos hombres nos dieron una lección de lo que es el verdadero evangelio. Y algo bueno Dios sacó ahí. Mire, lo mismo ocurrió hace unas semanas atrás en este país. El caso de Charlie Kirk, se ha oído, ¿verdad? Este joven que le gustaba discutir. Fue asesinado ante una gran audiencia. Él era un activista político conservador republicano que participaba en debates muy controversiales, que disputaba con los grupos estudiantiles liberales en los campos universitarios de la nación, donde solía llevar a cabo sus eventos, defendiendo los principios y los valores cristianos a su propia interpretación bíblica. Tristemente fue asesinado en frente de una gran audiencia donde sostenía una de sus actividades controversiales. Pero ¿sabe lo que impacta? No es tanto que él murió discutiendo, haciendo lo que le gustaba. Con esto no estoy diciendo que estamos de acuerdo con lo que él enseñaba. Habían cosas controversiales que no estamos de acuerdo. Pero sí, lo que sí podemos ver a través de su testimonio y testimonio de sus amigos y de su esposa es que él era un hombre que amaba la palabra de Dios. Dice que todos los días tenían su devocional bíblico con familias, con amigos, y él siempre enseñando, inculcando la palabra de Dios. Ciertos temas controversiales, como le digo, que no estamos de acuerdo, pero que sí dejó un legado. Y lo que más impacta son las palabras de la viuda, de Erika Kirk. Dice: el mundo no sabe lo que su muerte ha provocado dentro de mí. El fuego que se ha encendido para levantar y engrandecer este movimiento cristiano, para seguir con el legado que mi esposo comenzó, que sonará como una trompeta llamando a guerra en esta nación y el mundo. No sabemos lo que esta muerte va a provocar. Por eso yo le digo, hermanos, oremos por esta nación, porque esta nación necesita volver a la verdad que es Cristo y vivir el verdadero evangelio de amor, misericordia y perdón. ¿Sabe cuáles fueron las palabras de ella? Yo perdono, pero el fuego que hay dentro de mí, no saben lo que despertaron. Despertaron un gigante que estaba dormido, y ahora me levantaré con más fuerza. Y hay promesa de Dios tal vez para ella, que Dios sabe si la cumplirá, si ella se mantiene fiel. Que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Si viene de Dios, se cumplirá. Entonces debemos de clamar por esta nación. Mira, la juventud se está perdiendo. ¿Se acuerdan una vez que les dije preparémonos? Porque vienen, hermanos, muchos jóvenes endemoniados, y comenzamos ya a ver cómo el enemigo está, hermanos, trayendo muchos jóvenes endemoniados que pareciera, hermanos, que no tenemos la respuesta. Parece que no podemos contrarrestar esos ataques del enemigo. ¿Sabe la impotencia que se siente porque usted quiere ayudar de buena manera? Usted quiere ayudar con sus fuerzas, usted quiere hacer un bien, pero las fuerzas malignas son reales. Y hermanos, si no estamos preparados para poderles ayudar, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Queremos con nuestras fuerzas no vamos a poder. Son fuerzas demoníacas, hermanos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de maldad en las regiones celestes. Son entidades demoníacas, hermanos, con fuerza, con poder sobrenatural. Y nosotros, viviendo en lo natural, no vamos a poder contrarrestar eso sobrenatural. Tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del poder de Dios, porque las tinieblas van avanzando. Satanás no está jugando. Satanás no está pidiendo permiso para endemoniar a los jóvenes. Necesitamos, hermanos, un despertar en la iglesia, un despertar, un mover del Espíritu Santo, porque estamos viviendo tiempos difíciles. No sabemos lo que vaya a provocar esa muerte en esta nación, pero lo que sí sabemos, que Dios
es más poderoso que cualquier situación que se levante. La iglesia de Cristo no debe detenerse. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Cristo. Debemos de seguir clamando y orando y preparándonos, buscando del Señor para ser llenos de ese poder como fueron estos hombres llenos. Entonces, aquí vemos que la muerte de Esteban no fue en vano. Almas fueron cambiadas y transformadas. De igual manera, vemos cómo Saulo luego llegó a ser ese gran apóstol para los gentiles, el famoso apóstol Pablo de Tarso. Ese es el poder del evangelio. Ese es el evangelio que trastorna al mundo. Ese es el evangelio lleno de amor, de compasión y de poder que nosotros debemos no solamente predicar, sino de tratar de vivir para que veamos la mano de Dios obrando. En tercer lugar, Jesús trastornó al mundo y al mismo infierno con su predicación. Jesús, el Hijo de Dios, cuando vino a este mundo, vino con una misión y un solo propósito. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a salvar todo lo que se había perdido. Él vino a sanar y a libertar a los enfermos, a los que estaban oprimidos por el diablo. Él vino a salvar a los pecadores. Pero para poder hacerlo, ¿sabe lo que él tuvo que hacer? Se humilló y se fue a los suburbios donde habían pecadores. Se fue a buscar a las prostitutas, se fue a buscar a los enfermos, a los leprosos, aquellos que habían sido rechazados, menospreciados por la sociedad, aquellos que ya no tenían futuro en esta sociedad. Ahí estaba Jesucristo con ellos para salvarlos. A eso había venido Él. No como nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos salir a buscarlos. Tienen que venir ellos acá. No, nosotros estamos aquí para hacer luz, para ir a buscar al pecador, para ir a buscar al necesitado, para ir y predicarles, llevarles la palabra de Dios. Dios anda buscando corazones dispuestos, que estén dispuestos a ir por ellos. Si no vamos nosotros, ¿quién va a ir? Si no le tendemos la mano nosotros, ¿quién en la sociedad son un estorbo? Mire, si la misericordia de Dios no nos hubiera alcanzado, muchos de nosotros ya no estuviéramos. El mundo nos quería en una cárcel, nos quería en el cementerio, nos querían en el infierno. Pero gracias a que alguien obedeció a ese bendito mensaje de Dios, alguien fue y estuvo intercediendo y evangelizándonos. Y Dios a su tiempo hace la obra. Así que no te desanimes. Sigue adelante, sigue intercediendo, sigue haciendo la obra de Dios, porque a su tiempo vas a ver lo que Dios hará. Y el evangelio comenzó, la palabra de Dios, las acciones de Jesucristo comenzaron a hacer efecto en el corazón de los religiosos. Y comienza nuevamente la persecución, comienza la envidia de los religiosos. Y mire, contra Jesús, Marcos capítulo 2 versículos 15 al 17. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Leví, de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Qué clase de profeta es este? Si está comiendo con las prostitutas, juntándose con los rechazados, con los pecadores. Si nosotros somos religiosos, somos del templo, somos hijos del rey, ¿cómo nos vamos a juntar con estos? Así hay muchos que piensan. Por eso tu evangelio no hace nada, tu testimonio no hace el efecto. Tenemos, hermanos, que vivir un evangelio diferente. Jesucristo nos dio el ejemplo. ¿Quién más? El Hijo de Dios se humilló para venir a salvar a una humanidad pecadora. Vino a hacerse uno de nosotros para podernos salvar. Qué privilegio tan grande, pero nosotros no lo podemos hacer. Lo que identificó y marcó el ministerio terrenal de Jesús no fueron sus habilidades y sus dones, que fueron buenos y muchos. No fue su elocuencia, la cual tenía, ni fueron todos los milagros y prodigios que hizo, que fueron incontables. Lo que más impactó y trastornó al mundo fue su humildad, el relacionarse y convivir con los pecadores. Eso es lo que va a hacer la diferencia en tu testimonio
en el mensaje que tú prediques, tu humildad, el relacionarnos con aquellos que necesitan oír la palabra de Dios. No para que te conviertas tú a ellos, para que ellos se conviertan a ti, porque ese es el poder que hay en la palabra que tú vas a compartir con ellos. Los enfermos, con ellos se juntaba Jesús, con los leprosos, con las prostitutas, con los pobres, con los marginados, con todos aquellos que no tenían esperanza ni futuro en esta sociedad. Eso fue lo que hizo la diferencia en el ministerio de Jesús: el amor, la compasión y el perdón. Y si vemos la vida de estos hombres que les estoy hablando, eso era lo que ellos practicaban: amor, compasión y sobre todo el perdón. Porque no podemos decir amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo, si no podemos perdonar. Mire, y le decía, no es solamente perdonar, sino tener que pedir perdón cuando tenemos que hacerlo. Es que nos gusta que nos pidan perdón, y si me dan ganas lo perdono, y si no, no. No es opción. Como cristianos, como creyentes, como predicadores de la palabra, vividores del evangelio, no podemos tomar esas acciones así, esas actitudes así. Debemos de amar, tener compasión y perdonar. Muchas veces el que está acostumbrado a ofender no sabe si te ofendió. Pues acércate tú, hermana, no me siento bien, hermano. Perdóname si algo he hecho para que me trates así o algo, ¿no? Que actúes de esa manera. Dice la palabra de Dios que si tú vas a traer tu ofrenda al altar y te recuerdas que alguien tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra él, que alguien tiene algo contra ti, ve, reconcíliate, deja la ofrenda ahí antes, reconcíliate con tu hermano y luego trae tu ofrenda para que sea recibida. Y no estoy hablando solamente de ofrenda monetaria, estoy hablando de tu alabanza, tu adoración. La palabra de Dios confronta, pero es para sanidad, para bien, es para salvación. Entonces, el amor, la compasión y el perdón era lo que identificaba el ministerio de Jesús. Todo lo contrario a lo que aquellos religiosos practicaban. Y eso provocó la persecución en su contra. Porque era ese el propósito de Cristo: salvar a una humanidad perdida por medio del amor. Y ese amor de Dios iba a ser mostrado por medio de Jesús al entregar su vida como sacrificio en aquella cruz para rescatarnos de una condenación eterna, y así por medio de su sangre limpiar y perdonar nuestros pecados. Ese era el propósito, el motivo por el cual Jesucristo había venido. Y el día de ese sacrificio perfecto llegó. Ese evento glorioso y sobrenatural se cumplía. Jesús, el Hijo de Dios, el que no tenía pecado, por nosotros tomó lugar de pecador, pagando por nuestras maldades, y fue crucificado en una cruz. Y cuando Satanás, la muerte y el infierno cantaban victoria sobre él, el Dios del cielo les tenía preparada una gran sorpresa. ¿No se goza, iglesia? Es el privilegio más grande, el evento mayor que nosotros celebramos. Mire lo que dice Mateo 27, 50, 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido o que habían muerto se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. La muerte de Jesús no fue en vano. Al morir Jesús, el velo del templo se rasgó. Esto significa que esa separación que había entre Dios y los hombres con su muerte había sido quitada. Y el suelo tembló y las rocas se partieron, lo que indica que un evento sobrenatural sacudió el mundo físico. La fuerza del terremoto abrió los sepulcros y los cuerpos de mucha gente piadosa que habían muerto resucitaron. Como testimonio que Jesús tiene el poder sobre la muerte y puede dar vida. Y este evento glorioso sirvió como confirmación para los creyentes que Jesús es el Mesías, dándole poder al evangelio para su rápido crecimiento y así poder trastornar ciudades, naciones y continentes como lo hace hasta el día de hoy. Ese, hermanos, es el evangelio de Jesucristo. Son las buenas nuevas que el mundo necesita escuchar, que el mundo necesita recibir, porque Él es el único medio por el cual podemos ser salvos. En la cruz Él llevó nuestras maldades y Él ganó nuestra salvación para honra y gloria de su nombre.
Pero el mensaje de la cruz para algunos es una locura. Ellos no pueden entender cómo ese acto de humillación, de muerte, de un Dios tan grande puede rescatarnos. Pero para algunos es locura, para nosotros es poder de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículos 18 y 19. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Por eso que Dios en su sabiduría planeó que el mundo no conociera la verdad a través de la sabiduría humana, sino es a través del mensaje de la cruz para salvar a los creyentes. Dios escogió lo vil y lo despreciado para avergonzar a aquellos que se creen sabios en este mundo. Para los que se pierden, el mensaje de la cruz es una tontería, una locura. Pero para los que se salvan, el sacrificio de la cruz, aunque sea un acto de humillación, muerte y perdón, es poder de Dios, la fuente de salvación, la liberación de pecado y la vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, ese es el mensaje que nosotros debemos compartir, y es el mensaje que nos da la salvación, y es el mensaje que trae libertad al cautivo, es el mensaje que trae vida ahí donde hay muerte. A través de la muerte de Jesucristo es que podemos ser perdonados y tenemos esperanza de vida eterna. Y ese es el poder del evangelio, hermanos, que debemos nosotros de predicar. Un mensaje poderoso, un mensaje que trastorne al mundo. Porque el mundo con la lógica quiere encontrarle razonamiento a la palabra de Dios, pero es por fe. Es, hermanos, a través del evangelio que nosotros podemos ser salvos. No hay otro medio, solamente a través de Jesucristo y ese sacrificio que Él hizo. Póngase de pie en esta mañana, vamos a darle gracias al Señor.